Lo que acabas de ver no es nada comparado con lo que te voy a mostrar más adelante. Este fue un huracán que literalmente acabó con Pinar del Río. Quiero mostrarte cómo se vivió en La Habana y qué fue lo que me encontré cuando salí a la calle. Lo primero es, obviamente, el apagón. Las termoeléctricas, que ya están en bastante mal estado, dejan de funcionar y se va la corriente en toda La Habana. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Según se dice, también habían personas pescando en la calle Prado, con un cielo que daba miedo, la verdad, realmente impresionante. Uno que otro autobús transitando por las peligrosas calles, y mientras más oscurecía, el ambiente parecía cada vez más de película de terror, de cine posapocalíptico. No sé con qué frecuencia a ustedes se les va la corriente en sus países, pero la verdad que es completamente caótico, es prácticamente regresar a la edad de piedra. Suerte que yo tengo algunas cositas por acá que me pueden facilitar la vida en esos momentos y que había cargado medianamente todo y estaba listo para esto. Y se preguntan por qué el microwave está en el piso, pues se me rompió el tomacorriente de la cocina. Por suerte, el único estrago que hizo el huracán en mi casa fue que me tumbó la antena y el cable se fue abajo, algo para resolver más adelante. La lámpara y la batería externa, muy importantes para cocinar, que aún no habíamos hecho comida y a oscuras no hay quien haga las cosas. Ahora, si nunca han visto La Habana sin corriente, se ve como boca de lobo. Nada recomendable caminar por la calle así a oscuras en tiempo de ciclón. Así fue como pudimos cocinar, nada comparado con lo que vendría después. Yo me desperté hace un rato ya, bastante temprano, diría que a las 7 aproximadamente. Todavía estamos sin luz, son ahora mismo las 10 de la mañana. Yo les voy a dejar por aquí a qué hora vino la luz. Obviamente este video va a estar en edición y lo van a ver más tarde, así que voy a poder ponerles aquí a qué hora se restableció el servicio eléctrico. También estuvimos sin internet parte de la noche. Hay algunos teléfonos que se ven afectados todavía. Vieron imágenes fuertes al principio de este video. Por suerte en La Habana no sopló tanto el viento, no llovió tanto como en otros lugares que sí han habido inundaciones. Pero el lugar más afectado sin duda fue San Juan y Martínez. Están viendo las imágenes de una finca de la que no quedó nada. Se dice que la finca es de la familia Robaina, quienes cultivaban los mejores tabacos de toda Cuba. No solo en esta zona, sino también en Viñales, muchas familias viven del cultivo del tabaco. En este caso se perdieron 220 toneladas. Cuando un ciclón pasa, afecta obviamente a los más pobres, los que viven en peores condiciones. Y es que muchas de estas casas que el ciclón se lleva son de madera. Cerca del 80% del fondo habitacional de San Luis quedó devastado. Esta imagen es de Consolación del Sur. En Viñales también todas las escuelas y la mitad de las viviendas también sufrieron afectaciones, además de las toneladas de comida que se perdieron. Uno de los problemas que tiene estar sin electricidad es que se te echa a perder la poca comida que tienes en el refrigerador. Eso es una cosa fatal, fatal, más en la situación que estamos viviendo en Cuba ahora mismo, con la comida, con el dinero, con la inflación, con todo. Ahora empiezan los derrumbes y esos derrumbes afectan cables eléctricos. Hay lugares de La Habana donde la corriente no está soterrada, ya les hablaba de eso en un video anterior. Y entonces, hasta que no se recojan los escombros, no se restablece el servicio eléctrico. Como La Habana se está cayendo a pedazos, una gran parte de La Habana, ahora es que empiezan los derrumbes cuando sale el sol,
los edificios se secan. Dicen que cuando se derrumba un edificio, incluso parece que se cae el tuyo. Y así lo sintieron los vecinos. Esto es un parqueo. Mira los pies todavía como tengo en el fango y me bañé. Si yo me iba a tirar en el piso. El derrumbe también afectó a las viviendas de enfrente. Normalmente en Cuba, cuando hay un edificio que está en ruinas, lo que se hace es un parqueo o se demuele. Luego de años de constituir un peligro para la población o después de que haya algún fallecido, y entonces se hace un parque o una tienda. Yo no puedo imaginar lo que es sentir un derrumbe al lado de tu casa, pero muchas personas sí lo han vivido. ¿Vieron el carro aquel? Descachado por completo. Dicen que el carro tenía más cosas arriba, que le fueron quitando cosas y entonces no es fácil perder un carro, lo caro que están los carros. Por lo que se pudo ver, me parece que era un Moscovich o algo así parecido. Eso debe rondar los $15.000 aproximadamente. Y una pila de gente están cogiendo el dinero de los carros para irse para Nicaragua. Voy a mostrarles ahora las calles que transité para que vean cómo está La Habana. Si ves tu casa, déjame saber en los comentarios. El 30% de ¿cuánto es? Vamos caminando por el cerro. Milagrosamente esta zona no se ha inundado. Esta zona es de inundarse bastante. Miren adelante lo que tenemos. Ya vamos avanzando ya. Ustedes saben que el cerro es una zona de bastante negocio. Dicen que aquí es un tanto peligroso andar con el teléfono en la mano. Pero bueno, para los cubanos que estamos acostumbrados a andar por estas calles, yo creo que no hay muchas cosas que sean peligrosas, la verdad. Y Cristina, tengo entendido que ya está funcionando. Habana, de ahí para allá, es bastante distinta. De ahí para allá, la cosa cambia completamente.
Bueno, las personas vienen a filmar el oleaje, que la verdad que está impresionante. Cada vez que viene una ola grande, todo esto se inunda. Miren eso, como el agua corre por acá. Y viene todo el mundo filmando lo mismo. Parecería que no, pero esto es una zona bastante peligrosa. Yo creo que hoy me he extendido un poco más de los límites a los lugares que normalmente voy. Esto es solo el comienzo. Hoy es que esto se empieza a ver, los derrumbes empiezan hoy, cuando el sol saca y todas esas cosas. El ciclón anterior yo pensé que iba a pasar por toda Cuba, que iba a peinar, iba a barrer toda Cuba. Hizo estragos en Dominicana, en Puerto Rico. Todavía estamos sin corriente. Y estar sin corriente es literalmente regresar a la edad de piedra. No funcionan las comunicaciones, no funciona nada. ¿Para qué le vamos a dar más vuelta al asunto? No funciona nada. Y lo peor de todo es que la comida que tienes en el frío, como yo decía al inicio de este video, se te echa a perder. La poca comida que uno puede conseguir. Bueno, nada, yo los voy a seguir manteniendo al tanto. ¿Cómo va la cosa por acá? Manténgase revisando constantemente, principalmente el tema de las historias. Porque ahora mismo, en el momento que estoy grabando este video, casi no tengo batería. Así que nada, manténgase al tanto.